Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, esto es Antropococo, yo soy Ana y soy antropóloga social y cultural. Y hoy vengo a hablar de antropología y coronavirus. O sea, todos los trabajos y publicaciones que se han hecho, bueno, no todos, pero trabajos que se han hecho desde la antropología estudiando el virus y la pandemia. Hace ya un año, o sea, un año, se dice pronto, pero vaya añito, 2020. Hace ya un año que estamos sufriendo una situación de pandemia y ha cambiado muchas de nuestras pautas sociales y culturales a nivel mundial. O sea, muchísimo. Bueno, hace un mes que una persona me preguntó por Instagram si sabía qué trabajos o publicaciones se habían hecho sobre el tema de pandemia desde la antropología. Yo la verdad es que no tenía ni idea, así que me puse a investigar porque la verdad es que me dio mucha curiosidad sobre qué se había hecho. Hice varias publicaciones sobre el tema en Instagram y la verdad es que gustaron bastante, pero no me dio la vida para poner todo lo que a mí me había llamado la atención, así que este vídeo es un poco eso, las publicaciones que a mí me han gustado o que a mí me han parecido interesantes, pero Google está para todos, así que si ponéis antropología y coronavirus os saldrán un montón de publicaciones, un montón de trabajos, de artículos cortos, largos, etcétera, etcétera. Y sinceramente yo lo haría porque esto es lo que a mí me ha llamado la atención, pero se han tratado muchos temas y seguramente a otra persona le interesen cosas completamente distintas. Hay mucha información y yo os recomiendo buscarla porque de verdad es que merece la pena. Una de las publicaciones que más me han llamado la atención es la revista Reset. Esta sí que la mencioné en Instagram, pero es que merece la pena mencionarla aquí en el vídeo y hablar un poco más en profundidad de lo que han hecho. Esta revista, Reset, de la Universidad Rovira i Virgili, está hecha desde el punto de vista de la antropología médica y han participado en ella muchos autores y autoras distintos, por lo tanto hay muchos temas. Tiene desde una aportación etnográfica a la crisis sanitaria, a tratar las emociones y las experiencias que han vivido el personal sanitario, a una autoetnografía del confinamiento. Esto me da mucha rabia que no se me ocurriera a mí primero, sinceramente, porque me parece una idea muy buena. O sea, describir tu experiencia desde el confinamiento me parece muy guay y desde el punto de vista antropológico, por supuesto. Pero me llamó mucho la atención. La verdad es que es muy cortita, tiene como 2 páginas, pero está muy bien. Y a ver, a mí me hubiera gustado como que fuera más profundo, pero la verdad es que dentro de la revista son muy cortas las aportaciones que hacen los y las autoras. También trata la relación entre las personas y los animales durante el confinamiento y pone como ejemplo el caso de los gatos en Marruecos. Desde su cultura, alimentar a los gatos que están en la calle es como un acto de misericordia que puede ser considerado meritorio desde la religión. Por ello hubo mucha organización respecto a este tema, desde voluntarios, desde organizaciones animales, a policías que alimentaban a los gatos en la calle. Me pareció un tema interesante tratar los animales y las personas porque se vieron muchos casos de cómo el comportamiento animal cambiaba a raíz de la pandemia y vimos animales salvajes en las calles. Bueno, me pareció interesante tratar también este tema. Sobre el tema de la autoetnografía que he mencionado antes, Gina Massana hace una reflexión sobre cómo esto puede llegar a ser un trabajo profesional o quedarse como una mera exhibición de los y las antropólogas. Y habla de cómo ponerse en el centro como sujeto de estudio puede tener realmente un peso de trabajo profesional cuando este tiene una finalidad. Pero también dice que no hay que olvidar que hay otros muchos temas muy interesantes a etnografiar durante la pandemia, más allá de la organización con los hijos y hijas en casa, del teletrabajo o de las experiencias que puedan haber vivido los y las antropólogas en el confinamiento. Claro está que depende de la finalidad que tenga el trabajo y a mí igualmente me parece muy interesante hacer una aportación autoetnográfica, pero sí que es verdad que puede quedarse como una anotación personal y no tener un peso de trabajo. Depende mucho de cómo quieras verlo. A mí personalmente me gusta mucho este tema y me gusta mucho ver cómo las personas han vivido la situación de pandemia y las diferentes experiencias, los diferentes ámbitos. Y bueno, yo creo que puede ser muy interesante en el futuro ver cómo hemos vivido esta situación
y por supuesto los y las antropólogas podemos pues aportar nuestro granito de arena y aportar situaciones de una manera distinta, porque al final puedes ver las cosas de una manera distinta desde la antropología. Además, encontré un blog de antropología que tiene muchos posts sobre el tema de pandemia. Se llama Urbanología y tiene posts sobre qué está diciendo la antropología sobre el coronavirus. También otro sobre las tácticas de los indígenas mexicanos frente a la pandemia o cómo se está enseñando capitalismo en este tema de la pandemia y estrategias que se están enseñando para vender más, etcétera, etcétera. Os dejo, como ya os he dicho, el link abajo y podéis mirar vosotros mismos los posts, porque si no, no acabo el vídeo ni en 1000 años si me pongo aquí a explicar todo lo que han dicho. Otra cosa que he encontrado que me ha parecido muy interesante es un podcast que se llama Clase a la Casa. Está hecho por profesores de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y habla sobre diferentes aportaciones que ha hecho la antropología a esta crisis sanitaria del coronavirus. Por ejemplo, hablan de cómo la antropología debería actuar como mediadora para adaptar el lenguaje médico a diferentes contextos o cómo podría identificar conocimientos locales para implementar políticas de salud. También habla de otras aportaciones que se han hecho. Para los que os gusten los podcasts o la radio, también he encontrado un programa que habla sobre la antropología del duelo. Hablan con el antropólogo e investigador también de la Universidad Rovira y Virgili de la antropología del duelo y cómo es de importante darle el último adiós y cómo todas estas pautas culturales y sociales han ido cambiando a raíz de la pandemia porque se han modificado por completo. Entonces me parece también muy interesante este tema de la antropología del duelo y antropología de la muerte. Os dejo también el programa linkeado abajo. En la revista Periferia, que es una revista dedicada a la investigación antropológica, también han tratado muchos temas, pero muchos temas. Como todo el rato en este vídeo, os recomiendo entrar y buscar los que a vosotros os gusten. Yo me he apuntado aquí unos cuantos para deciros, pero pues eso, entrad y buscad. Los tengo aquí apuntados porque mi memoria es un poco Doris, así que os digo los que a mí me han gustado. Notas amazónicas frente a la pandemia. El coronavirus en el campo religioso marroquí. Impacto emocional y crianza de menores de 4 años y pandemia y rearticulación de las relaciones sociales. Yo os dejo estos aquí, estos me han gustado, pero hay muchos más. También encontré un artículo sobre un tema que me pareció muy interesante, que es sobre por qué han aumentado la visión de películas tipo pandemia, tipo fin del mundo, apocalípticas, virus, etc. Elisenda Ardèvol explica que este fenómeno se debe a la que nos proporciona como una mirada espejo, que estas películas antes para nosotros eran realidades distópicas y ahora en cambio nos vemos como muy reflejados en ellas. Además dice que como suelen tener como un final esperanzador de que la situación se resuelve, nos proporciona como un alivio a que esta situación se va a solucionar. Entonces es como una solución a nuestro propio conflicto y también habla de cómo al vernos reflejados en ellas nos proporcionan emociones muy intensas y por ello han aumentado el visionado de este tipo de películas. A mí me parece como muy guay y muy interesante verlo así. Otro artículo así corto que me gustó es del País y habla sobre el fin del apretón de manos. El antropólogo Agustín Fuentes habla de cómo va a haber un fin de rituales cotidianos que impliquen proximidad física y aún así él insta a que se sigan manteniendo las relaciones sociales a pesar de la distancia social y etcétera, etcétera, pero me pareció como bastante guay hablar de estos pequeños rituales que van a cambiar la forma en la que vemos el mundo. O sea, yo no me imagino el momento en el que entres a un sitio y no te pongas gel desinfectante de manos o no sé, es que creo que vamos a acabar un poco mal, ¿eh? Porque para volver a no analizar tanto todo lo que hacemos, ha cambiado muchas cosas y no sé en qué momento todo va a volver a la normalidad de antes, si es que vuelve. No sé, bueno, él hace esta reflexión y quería incluirla aquí. Si tenéis opiniones sobre este tema, podéis dejarlo en los comentarios y debatimos un rato, porque creo que son cosas que hay que hablar. Por último, quería acabar con un artículo del diario El Público
que se llama La medicina no basta y por qué las ciencias sociales son necesarias en estas situaciones de pandemia. Habla de la labor de psicólogos, sociólogos, antropólogos en estas situaciones y cómo ayudan a mejorar pues esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Pone, por ejemplo, el caso de Melissa Leach, que no sé si lo estoy diciendo bien, en la situación de pandemia del ébola y de cómo propuso sustituir rituales funerarios que eran bastante peligrosos para la situación de contagio por otros más seguros, pero respetando las tradiciones de la comunidad. Entonces, creo que estos papeles son muy importantes para las antropólogas porque creo que podemos aportar visiones muy distintas a las que están acostumbrados otros científicos. Entonces, para frenar la situación de pandemia, estas ideas me parecen también bastante relevantes. En el artículo también habla de cómo es necesario evitar estigmatizar a ciertos colectivos o promover pautas sociales que reduzcan el riesgo de contagio. Vale, también quería decir que en la web del Instituto Catalán de Antropología es donde he encontrado la mayoría de links a estas cosas, entonces os recomiendo entrar porque os derivan a muchas publicaciones, artículos y cosas así, así que han recopilado todo esto y a mí me parece también que está bien mencionarlo. Bueno, como os he dicho antes, si os interesa el tema, poned en Google antropología y coronavirus y os saldrán todos los trabajos que se han hecho, porque además seguro que desde que he grabado este vídeo ya se han hecho muchos más trabajos y publicaciones, porque es algo que va evolucionando. Además ahora con la llegada de la vacuna, pues ya veremos lo que pasa. Seguro que también hacen trabajo sobre eso. Yo os recomiendo buscarlo. Si podéis, pues darle like si os ha gustado el vídeo, porque a mí me ayudáis. Y si queréis compartirlo, pues también está bien. Si no, pues no pasa nada. Entonces nos vemos muy pronto y espero que os haya gustado y que os haya servido para algo, para entreteneros al menos. Os dejo todos los links de lo que he mencionado en la cajita de descripción. Y bueno, pues muchas gracias por verme.